Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne de nuevo en este nuevo año para conversar acerca de las prioridades que tenemos en nuestro país para garantizar la sostenibilidad de ese desarrollo integral por el que todos luchamos. Construir la utopía, ese lugar donde todo está como tú lo deseas, donde los obstáculos ya han sido superados, donde tenemos las capacidades que nos permiten disfrutar plenamente de lo que queremos o de lo que tenemos y que nos permiten sobre todo alcanzar el máximo potencial de nuestro potencial, conseguir el desarrollo posible con ese potencial. Muchas veces no pensamos que la utopía es la vía expresa para alcanzar ese desarrollo sostenible que constitucionalmente está establecido para todos y cada uno de los ciudadanos en nuestro país. La utopía es el objetivo, es el horizonte, es lo que queremos lograr. Tiempos los clásicos, cuando hablaban de la utopía, hablaban de ese sueño que podía ser posible llegar, o la utopía religiosa que te permitía llegar al paraíso, a la diestra del Padre, para disfrutar plenamente de todo lo que se te había negado en la vida terrenal. Para nosotros, la utopía en un país precioso, calificado como un paraíso terrenal por todos los que nos visitan, para nosotros, los que habitamos en el territorio con las limitaciones y con las bonanzas que tenemos en el territorio, es el ejercicio permanente de superar nuestras limitaciones, apoyados en nuestras competencias y capacidades para alcanzar ese bienestar que todos y cada uno de nosotros merece, necesita y al que tenemos derecho. En la entrega anterior hablamos de todas las prioridades o de las principales prioridades que tendríamos para este año. En esta entrega vamos a concentrarnos en visualizar, analizar en detalle una de esas prioridades. El agua. No paran las quejas en todo el territorio nacional permanentemente, año tras año, gobierno tras gobierno, la queja de que no hay agua, de que no tengo agua, de que el agua se va, de que no llegue el agua corriente. O sea, muchas limitaciones en una queja permanente. Oigo a veces personas que dicen, tenemos 20 años peleando porque no pongan agua y no hay agua y el gobierno tiene que ponerme agua. Pero el gobierno tiene 5 años.
Entonces, quiere decir que hace 20 años tú no tienes agua, significa que te mudaste en un sitio donde no había agua potable y a cada gobierno le está exigiendo lo mismo y ahora sigue lo mismo. Y si no nos sentamos y analizamos y entendemos la situación, dentro de 20 años es probable que siga gente diciendo que tengo 20 o tenga 40 años sin agua. La idea de nuestra entrega hoy es analizar primero la importancia de contar con agua potable disponible en cada hogar dominicano. La importancia de garantizar el agua potable porque es el principal soporte para la salud de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué no lo tenemos ahora? ¿Por qué hay tanta dificultad? ¿Por qué en los últimos 50, 60 años que yo tenga memoria y conciencia, oigo la misma queja cada vez más agravada diciendo que no hay agua, que dónde está el agua? Cuando era muy joven podía llegar a un río y abrevar del río, tomar del río con las manos el agua que quería tomar. Ahora, el que hace eso es un loco que automáticamente va para la emergencia al hospital en 2 o 3 días por la grave contaminación que tienen la mayoría de nuestros afluentes, que no lo hizo el gobierno presente, ni el gobierno pasado, ni el antepasado, sino que es una degradación permanente que analizaremos y que veremos cómo se puede resolver para que no tengamos que clamar por agua potable en las viviendas, sino que antes de tener una vivienda disponible, antes de autorizar el establecimiento de la vivienda, tenga el solar, tenga disponible el acceso a agua potable, a energía, a manejo de desechos sólidos, como debe ser en cualquier ciudad organizada del mundo. No se vayan, queridos amigos, porque en breve hablaremos de cómo y por qué preservar el agua para contar con agua potable y agua de servicio y manejo de las aguas residuales de manera adecuada en nuestros territorios en la República Dominicana. Queridos amigos, para entrar en materia de cómo y por qué preservar el agua, vamos a ver como una primera actividad que debe ayudarnos a garantizar eso, el tema del ordenamiento territorial donde vivimos. Para entrar en materia, queremos invitarles a ustedes a ver, no importa dónde usted vive, cómo era su entorno, cómo era su ciudad, o su barrio, o el campo donde usted vivía, cómo era eso hace 70 años. Digamos que para finales de la década de los 50 del siglo pasado, 1950, 1960, cuáles eran los límites de su ciudad. Y es muy probable que por su ciudad pasara un río caudaloso a veces, pero con mucha agua, con muchos árboles a la orilla, con charcos donde se bañaban los muchachos, donde la gente disfrutaba, y
donde usted podía zambullirse y beber del agua sin problema y usted nunca pasaba sed. Y el límite de la ciudad era ese río que tenía un área verde frondosa en el extremo, y a lo mejor otro río o un afluente o un arroyo o una cañada, y el entorno suyo estaba dentro de esa área. Y la cañada era una cañada que estaba en los patios de algunas casas donde se daba mucha yautía, muchos plátanos, donde se criaban gallinas, donde usted se montaba en un yaguacil y se tiraba del patio de la casa hacia el fondo de la cañada con un yaguacil como el trampolín o el columpio o el tobogán natural de esa época. No importa en qué ciudad, en qué parcela o en qué campo usted vivía. Si vamos viendo paulatinamente cada 4 años, según van avanzando los gobiernos locales con diferentes alcaldes o diferentes autoridades, vamos viendo cómo se va degradando el entorno de la ciudad, porque de repente ya los límites de la ciudad avanzan. Ya usted ve que la cañada, que era un límite de la ciudad, de repente pasa por el centro de la ciudad y está completamente saturada de construcciones. Ya usted ve que esa cañada que antes recorría el agua limpia que venía bajando de las parcelas o de los campos aledaños para bajar como un arroyo al río, y que ese río se alimentaba y se mantenía limpio, de repente se convierte en la cloaca. Esa cañada se convierte en el lugar a donde todas las casas tiran las cañerías de sus baños o de sus letrinas, o el sitio donde hacen un pozo séptico con un filtrante de fondado, a donde todas las aguas servidas se vierten, donde se tiran los animales muertos, donde se tira la basura, generando una contaminación constante, cada vez más progresiva, más invasiva en todas las áreas verdes que circundaban la otrora zona urbana en la que vivíamos hace 70 años o hace 100 años. La falta de entendimiento de nuestros gobiernos locales o de nuestras comunidades no nos ha permitido ver lo que es una realidad que le costó muy caro a otros países. Hay países como Inglaterra o los países continentales de la Europa, al salir de la edad medieval, cuando comienzan a desarrollarse las ciudades, pagan un alto precio, porque eso mismo que hemos estado haciendo nosotros, pero con una mayor intensidad y con un mayor grado de contaminación, lo hicieron a partir de esa época cada una de esas ciudades. Y hago el ejemplo de Londres, donde solamente el que se haya descubierto mediante la investigación científica de profesionales de la salud, de que esa contaminación que inyectamos en los acuíferos, no tan solo en el río, sino en las aguas subterráneas que tenemos, de donde se hacen los pozos para alimentar la ciudad, generaba la contaminación o generó la contaminación que provocó las epidemias de cólera que diezmaron las poblaciones urbanas del viejo continente. Casi la mitad de la población europea fue el precio pagado por no ordenar adecuadamente la ciudad
preservando las áreas colindantes de los ríos como áreas verdes, evitando la contaminación, manejando adecuadamente los desechos de las aguas hervidas y los desechos tanto humanos como animales, para no contaminar el acuífero que debía ser fuente de la que se suministran los acueductos de nuestras ciudades. Tenemos nosotros, pues, que entender que la prioridad número uno para garantizar la calidad del agua que tenemos o que necesitamos en nuestro país debe ser el ordenamiento del territorio. Hay que garantizar el ordenamiento adecuado del territorio porque las autoridades, los técnicos, los ingenieros de agua saben perfectamente qué aguas deben estar garantizadas, libres de contaminación o con la menor contaminación posible para poder alimentar, para poder suministrarla a nuestros animales, a nuestras viviendas, en nuestras casas, con el debido saneamiento, luego de la adecuada purificación del agua, que ya sabemos cómo garantizar la potabilización del agua. Tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos y tenemos la tecnología para poder hacerlo. Pero de nada vale que se hagan esfuerzos para purificar, para potabilizar el agua, si la población viola las normas del ordenamiento y construye encima de las tuberías y perfora las tuberías donde debe ir el agua potable para hacer conexiones irregulares que van a permitir no tan solo que el agua salga para alimentar sus propias necesidades, sino que va a contaminar toda el agua que debe ir destinada a servir las necesidades adecuadas de cada una de nuestras viviendas. Tenemos una gran responsabilidad todos y cada uno de nosotros. Y cuando digo todos, nosotros los ciudadanos que vivimos en las áreas, sean urbanas, sean suburbanas o sean rurales, nosotros los que tengamos algún tipo de responsabilidad técnica por la formación que hemos tenido a nivel académico, o aquellos que sean las autoridades competentes, locales, sectoriales o nacionales, que deben hacer cumplir de manera adecuada y oportuna todo lo establecido en el ordenamiento territorial. Y que ese ordenamiento territorial tiene que ajustarse a las normas y a los requerimientos que permitan que todos y cada uno de nosotros, los que habitamos el territorio, podamos cumplir con el derecho, ver satisfecho el derecho de vivir una vida saludable, con acceso al agua potable en condiciones adecuadas, con un ambiente saludable en el cual nosotros y todas las generaciones por venir puedan desarrollar el máximo de su potencial solamente porque el medio y las facilidades que dispone el medio le permiten alcanzarlo. Cada persona debe alcanzar sus metas, las que se dispongan, y vivir acorde a esas metas. Si su potencial es para alcanzar un grado supremo, el potencial que se lo garantice. Eso está establecido constitucionalmente. Y nosotros en el tema de agua potable nos vemos en la obligación de garantizar el ordenamiento territorial, prohibiendo los asentamientos inadecuados y las conexiones inadecuadas, porque eso nos impide alcanzar ese objetivo fundamental para conseguir nuestro desarrollo y nuestra salud. No se vayan, queridos amigos, porque en breve volvemos con ustedes con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, parece inexplicable, o a algunos nos parece inexplicable, el tema de los asentamientos inadecuados que a veces vemos en nuestro territorio. Hubo momentos en que cuando en Europa se dan las grandes epidemias y eso provoca las grandes migraciones que se dieron desde Europa hacia las tierras recién que recién brindaban oportunidades a todos los europeos que estaban padeciendo de hambre, de enfermedades, de epidemias y podían venir a sentarse a esas tierras nuevas que ofrecían la oportunidad para asentamiento de personas porque no habían grandes asentamientos urbanos, porque no habían grandes aglomeraciones de poblaciones en la orilla de puertos o de ciudades, no había grandes contaminaciones en los campos. Entonces todo el que venía de Europa a nuestro continente, el continente americano, comenzando por nuestra isla, la isla Hispaniola, luego del 1492, todo el que venía tenía oportunidades de solamente por estar aquí y tener acceso a un aire puro, tener agua disponible, agua potable, tener acceso a poder producir en la tierra lo que necesitaba de manera adecuada, de tener otra calidad de vida. Que pasaron muchas otras cosas por la ambición del ser humano o por la permisividad o por la mala orientación, que no es el tema que nos ocupa ahora, que analizaremos en otro momento, pero el tema de garantizar un ambiente adecuado permitió que pudiéramos iniciar la tarea. Y hay que ver cómo, por ejemplo, en ciudades del norte, cómo cada ciudad, y me maravilla a mí pensar cómo la ciudad de Nueva York deja los espacios al desarrollarse y vemos cómo la orilla de los ríos se convierten en vías de acceso rápida, el Riverside famoso, o parques, o cómo en el desarrollo urbano establecen con 100 años de anticipación las áreas verdes que va a tener la ciudad, o vemos en la ciudad de Washington que comienza a establecerse, recién nacida la ciudad, se establece el área donde va a haber ese estado capital, y se determina qué áreas se van a hacer, dónde, cómo se va a proteger, qué áreas van a estar disponibles a la orilla de los ríos, qué áreas van a usarse para hacer los monumentos históricos, cómo se van a enlazar, por ejemplo, los elementos símbolos del Estado. O sea, todo el desarrollo, ese trabajo que hacen quienes tienen la responsabilidad de diseñar la ciudad, planifican la ciudad. Vemos en la ciudad de Santo Domingo cómo se planifica la ciudad y se determina el cinturón verde de Santo Domingo, Río Sama, Río Jaina, Río Isabela, los parques, Parque del Este, Parque Mirador del Norte, Parque Mirador del Sur, el parque que debería ser todo el río Jaina, con una visión que el gobernante de la época, el doctor Joaquín Balaguer, que había sido inmigrante en Estados Unidos, había tenido la oportunidad de, caminando en el Central Park todos los días en su época del exilio, o caminando en múltiples ciudades del mundo en su época de diplomático o embajador en múltiples lugares, tuvo la oportunidad de ver la importancia de conservar las áreas boscosas vitales a orilla de los ríos, evitar los asentamientos, garantizar conexiones adecuadas, protección de esas riberas de los ríos para evitar la contaminación y las afectaciones. Para nosotros ver
cómo la experiencia del gobernante o del tomador de decisión en un momento determinado permite conducir y liderar a los técnicos responsables de esas tareas de ordenamiento territorial, que les permiten definir cuáles son las áreas protegidas que tenemos y que debemos guardar. Y que violentar, afectar un área protegida es un crimen más grave que atacar directamente a una persona, porque ataca al desarrollo, a la posibilidad de una vida saludable de todas las personas. A nosotros nos toca, a usted también, nos toca a todos garantizar nuestras áreas protegidas, porque es la garantía de la calidad de vida que van a tener las generaciones futuras. Y que esas formas de garantizarlo implica, primero, pagar el precio de dejar esas áreas. Todo el que desarrolla tiene que dejar unas áreas verdes necesariamente. Hay áreas que tienen que regularse. Si el Estado dice que hay un cinturón verde que hay que desarrollar al mar, en los bordes de una carretera, eso no es un criterio que lo puede violentar un gobierno local o un amigo o un familiar. Es la necesidad, porque cuando esa carretera que se hizo de 2 carriles, porque solamente se movían pocos o escasos vehículos en una época, cuando llega el momento de que ya el tránsito es múltiple y se ha tomado decisión de urbanizar o establecer desarrollos en ese entorno, esa área del entorno de los márgenes, tanto derechos o izquierdos de esa vía, se deben constituir en la zona para construir las calles marginales que permitirán la comunicación interna entre los espacios o desarrollos locales de esas ciudades. Es el mecanismo para la comunicación local, mientras la vía troncal central, libre de las interferencias, se podrá desplazar sin riesgos y sin peligros del punto A al punto B, entre una ciudad y otra, hasta el punto de distribución determinado que se establece en el diseño. Se podrán desplazar de manera rápida y con seguridad en cualquier país del mundo. Y nosotros aquí nos sorprende cómo los distribuidores de tránsito que se establecieron, por ejemplo, en la 6 de noviembre, o que se establecieron en cualquiera de nuestras ciudades, de repente son violentados porque cada uno, esa área yo quiero entrar directamente a mi propiedad, sin darse cuenta que al violentar, al usurpar esa área que debió ser área verde y área protegida, consignada para ese desarrollo, al usurparlo le estás quitando valor a tu propiedad, porque en lugar de dejarla establecida en un lugar con orden y desarrollo, la conviertes en una zona de alto riesgo donde cualquier persona muere en un accidente o se ven afectados cualquiera o de tus familiares o de las personas que trabajan contigo o de los transeúntes que se mueven por esa zona. El precio a pagar es muy alto cuando no respetamos el ordenamiento territorial establecido, porque la vida, la salud y la seguridad de la población es la mayor afectada en esos momentos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos conversando sobre cosas que tenemos que hacer para garantizar el agua, el suministro de agua potable y agua de servicio en nuestras ciudades para bienestar de nuestra población.
Queridos amigos, seguimos acá en este conversatorio con ustedes acerca de la importancia de respetar las normas, el ordenamiento territorial, las reglas establecidas para que nos permiten garantizar la calidad de la vida que debemos tener. E insistíamos en la protección de esos corredores verdes, de esas áreas verdes protegidas alrededor de nuestras vías, sobre todo las vías nuevas que se van desarrollando, pensando en el ordenamiento territorial, en el uso del suelo que tendremos, porque para ese uso de suelo que tendremos, sea un uso industrial, sea un uso agrícola, sea un uso residencial o sea un uso institucional, debemos prever antes de que el uso se consuma, debemos prever los servicios necesarios. O sea, no podemos asentarnos o seguir asentándonos porque tenemos 70 años donde yo decido tomar una parcela y yo voy a hacer en esa parcela una urbanización y yo abro una trocha, ya sea con un gredar, con una pala, con las manos o de hierbo y digo estos son solares y comienzo a asentar personas ahí. Muchas veces la autoridad local es la que hace eso y asienta a las personas ahí sin ningún tipo de servicios, sin agua, sin drenajes, sin energía, sin conexiones, sin educación, sin salud, nada. Solamente y esa persona comienza a vivir como si fuera en una parcela o en una parcela, como si fuera en una ciudad, contaminando el acuífero, padeciendo el precio de no tener los servicios necesarios solo porque hubo una falta de planificación y dejándole a la nueva generación 20 años después el problema de que hay una ciudad establecida sin ningún tipo de servicios a la que hay que atender adecuadamente porque constitucionalmente esas personas que están ahí necesitan garantía de agua potable, de servicios eléctricos, de servicios de drenaje, de servicios de comunicación. Y comienzan las protestas porque hace 20 años están ahí y no tienen esos servicios. Y pasan 20 años más y dicen que son 40 o son 70 años sin servicios. Y el tema se ha ido agravando de tal manera que de una población que hace unos años vivía un 20% en las áreas urbanas y un 80% en áreas rurales, hoy la tenemos casi a la inversa. Porque no tan solo ha sido multiplicada por 5 o 4 o 10 veces algunas de nuestras poblaciones urbanas, sino que nuestras áreas rurales han sido convertidas en áreas suburbanas sin ningún tipo de planificación ni garantía de servicios. Con lo que eso implica. No tan solo el tema del agua, porque hablamos de la planificación adecuada, porque antes de hacer la calle o hacer los asentamientos, se deben hacer las previsiones de las líneas de alimentación, de agua, de energía, de drenaje necesarios, para que cuando se dé el desarrollo que se ha establecido o que se ha aprobado en un momento determinado, solamente sea hacer las conexiones en cada uno de los lugares sin tener que romper toda la infraestructura que ha hecho la población. Y quiero hacerle para que veamos un ejercicio. Yo recién vi en esta semana un reportaje en uno de los noticiarios de televisión más reputados de nuestro país, viendo las protestas de una población que decía que tienen 70 años luchando porque el acceso que tiene su comunidad, un barrio con 1000 viviendas y con miles de personas viviendo ahí, es un charco de lodo, es un lodazal permanentemente.
Entonces están protestando porque hace 70 años y le están protestando a este gobierno y le protestaron al anterior y al anterior porque el asentamiento se hizo sin la planificación adecuada. Esa es una realidad que da al traste con la posibilidad de resolver el problema. Porque ahí hay que hacer lo primero es garantizar el acceso al agua potable a esa población. Hay que ver cuál es la solución técnica, pero la población lo que quiere es asfalto para su calle. Lo que está pidiendo es que le den asfalto para evitar el lodazal. Y no se da cuenta que si le dan el asfalto en las condiciones, el asfalto se va a dañar y a los 6 meses no sirve el asfalto. Porque antes del asfalto hay que enterrar todas las tuberías que son necesarias para dejar las líneas de alimentación, para solamente hacer las conexiones de las viviendas. No se puede tirar el asfalto en ese material que existe en esa calle, que se hace un lodazal, como ellos dicen, o como todos los vemos. Porque para hacer una calle, lo primero que hay que hacer es hacer el asentamiento, sacar el material inadecuado que no sirve ese lodo para hacer una calle, porque es una silla plástica que se va a dañar y hay un material granular que los ingenieros de carretera saben qué es lo que hay que hacer y los maestros también saben. Es famoso, oí desde mi época que estudiaba arquitectura, que el cacajo del yubazo es el mejor material para base en una carretera porque es un material granular que compacta. En cada lugar hay un material que es el correcto, que tiene que aplicarse en la base, en la subbase, para garantizar la sostenibilidad del suelo, que pueda aguantar el peso de los camiones que van ahí. Y luego de hacer eso, hay que hacer las canalizaciones del agua. Esas obras de arte que pueden ser las cañadas, las cunetas que se hacen alrededor de las calles. Ese cuneteo que permite que el agua corra. Que si se ha hecho bien ya el sustrato del material, su calle va a funcionar bien sin lodo, aunque no tenga asfalto. Usted necesita que se canalice el agua y se ponga la base correcta. Que con esa base correcta el asfalto puede venir 2 años, 5 años, 10 años después y su calle va a estar bien sin lodo. Si le mete el asfalto se va a ir en menos de 6 meses. Es la canalización del agua para que el agua no infiltre. Y entonces en el momento adecuado con el desarrollo se hace todo el tema de las aceras y contenes en las áreas ordenadas y antes de las aceras y contenes poner las acometidas de energía y de luz y de agua necesarias y del drenaje de aguas servidas de tal manera de que la planificación del desarrollo permita conseguir la sostenibilidad del desarrollo. Todo eso conjuntamente con la correcta canalización de nuestros ríos, arroyos y cañadas, de tal manera que los desbordamientos que se dan con regularidad no destruyan las instalaciones de agua potable, porque el agua que recogimos de la parte alta de la presa o de la toma del acueducto, que la hicimos en esta isla es posible porque es la isla de montañas más altas del Caribe. Más de 400 ríos, 60 cuencas hidrográficas, miles de arroyos y cañadas surcan el territorio de la República, convirtiéndose en la isla que mayor cantidad de agua tiene. Pero es necesario que esa planificación se utilice con inteligencia y sabiduría, con conciencia de nosotros los pobladores, para que cada paso se vaya haciendo a tiempo, acorde a las prioridades del país, pero con la garantía de que una vez se haga, eso va a perdurar 50, 100 o 200 años sin mayores preocupaciones, si cada uno de nosotros preserva las instalaciones, respeta las normas y contribuye a la arborización de esas áreas protegidas alrededor de nuestros arroyos, cañadas y ríos, y en las áreas urbanas donde estamos viviendo, entendiendo que la prioridad es la calidad de vida
para todos y cada uno de nosotros los que convivimos en el territorio. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, conversando de las tareas para garantizar agua y sobre todo agua potable de calidad en nuestra población. En breve volvemos con ustedes, queridos amigos. Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, conversaba con unos amigos acerca de las dificultades que presenta los vicios del ordenamiento territorial deficiente que hemos tenido en el país. Y me decía el amigo que tenemos que preocuparnos. Y yo le decía que más que preocuparnos, debemos ocuparnos del tema. ¿O es nuestra obligación ocuparnos? Porque independientemente de que fuese hecho de manera autorizada o no, de que fuera irregular o irregular, ilegal o no, tenemos una realidad de una alta concentración de personas ubicadas en zonas que no le garantizan la oportunidad que constitucionalmente tenemos que garantizarles. O sea, la Constitución establece como una prioridad garantizar un espacio donde las personas puedan desarrollar una vida digna, adecuada, saludable, donde la juventud tenga la posibilidad de alcanzar sus objetivos y sus metas acorde a su potencial. No acorde a lo que tenga mi bolsillo o a lo que tenga mi cabeza, sino acorde del potencial de cada persona, de cada individuo. Y si ese potencial es alto, pero está ubicado a orillas de un río o una cañada, y cada vez que llueve se inunda o se enferma y la casa y los enseres todos se pierden, en lugar de avanzar al logro de los objetivos, cada año o cada 6 meses hay un retroceso. La familia no termina de superar las necesidades y puede que el principal obstáculo que tengamos para avanzar definitivamente, despegar hacia ese desarrollo sostenible que todos merecemos, todos, el principal obstáculo para alcanzar esa meta presidencial que tenemos hoy de reducir esa brecha, eliminar ese nivel de pobreza extrema, es hacernos entender a nosotros, todos, gobernantes y gobernados, de que tenemos que abordar el tema del inadecuado asentamiento en zonas de riesgos, porque de nada vale que ayudemos ahí a mejorar la vivienda de esa persona en una zona de riesgos, en una zona inundable o en una zona que se va a ir con la siguiente inundación, porque los recursos que invirtamos ahí se van a perder. De que hay que hacer una revisión en cada uno de nuestros territorios, de manera prioritaria atender a aquellas poblaciones que están en zona de riesgos, que tienen que ser movilizadas. Sí o sí, la primera que tiene que tomar conciencia es la población que vive en esa zona de riesgo, que ve que cada año tiene que pedir ayuda para reponer los muebles, para reponer los enseres domésticos,
que el niño pierde las clases o pierde el curso porque se van sus libros y se van sus materiales y no puede darle continuidad al proceso educativo. Esa es una tarea que tenemos todos que abordar. Todos los que tienen el problema resuelto y los que no. Pero sobre todo esa comunidad educativa que está afectada por las afectaciones de las inundaciones en miles de lugares donde el desbordamiento del río, del arroyo de la Cañada, va a generar la pérdida de los insumos básicos que necesitamos para el desarrollo, los insumos que nos van a permitir garantizar una vida saludable o un techo digno o los recursos necesarios para garantizar la continuidad del proceso educativo. Es necesario que entendamos que ese es un derecho constitucional que tenemos todos y que esa población que también tiene esos derechos necesita el apoyo para superar esa situación y que es necesario, en algunos casos, plantear desarrollos urbanos o suburbanos en zonas donde esas personas puedan ser reubicadas de manera adecuada y digna, donde le podamos garantizar el derecho a un trabajo digno o a una producción determinada, que no es tan solo sacarlo del arroyo para ponerlo en una zona donde van a sufrir limitaciones, sino que hay que apoyar ahí con los temas de salud, los temas de educación y los temas de medios de vida que les van a permitir garantizar la continuidad del proceso educativo y la continuidad del desarrollo sostenible al que tienen derecho. Esa es una tarea enorme por la cantidad de personas y de comunidades que tenemos que abordar en cada una de nuestras poblaciones y que muchas veces en 100 años que venimos manejando el tema, el principal obstáculo es pensar que yo como profesional del área que sé de eso es el que tiene que resolver. Que la solución va a venir porque yo que soy el alcalde o que soy el congresista o que soy el presidente o que soy el ministro de vivienda o que soy el director, el alcalde, lo voy a resolver. El factor clave para la solución es la comunidad que está en riesgo. No hay solución en esa ecuación si la población que está en riesgo no toma conciencia de su vulnerabilidad y entra a jugar un rol importante en la ecuación de solución. Aquella persona que está en riesgo, aquella persona cuyos niños ven afectado su proceso educativo o la continuidad del proceso en que están funcionando, o que ven afectada el tema de salud de la familia o el tema de las posibilidades de poder progresar y avanzar porque el río o el agua se lleva cada año lo que ha avanzado. Es un factor de esa ecuación importante que tiene que estar ahí, en la que tenemos que colaborar los tomadores de decisión que tengamos en esa comunidad, las autoridades locales y autoridades nacionales, priorizando en todo momento la atención a las poblaciones más vulnerables. Debemos recordar, nosotros que somos una isla de migrantes, desde hace más de 500 años la prioridad de esta isla fue de migrantes que vinieron de Europa en un momento determinado, que vinieron de cualquier otro lugar, migrantes que vienen de las ciudades de la frontera o de las ciudades del norte o del sur o del este hacia las grandes ciudades metropolitanas, o migrantes que vienen de otros países porque hay oportunidades en esta isla por las condiciones extraordinarias que exhibe y que hemos podido mantener a pesar de los pesares. Que el migrante generalmente se constituye en una de las poblaciones más vulnerables a los riesgos que se presentan porque no conoce el territorio, porque no tiene acceso a los mecanismos de salud adecuada, porque no tiene las conexiones ni las capacidades ya instaladas, por lo cual son parte importante de la ecuación
y deben ser parte importante del planteamiento de soluciones. Y que solamente cuando seamos capaces de poner todos los factores que inciden en esa ecuación y trabajar adecuadamente para que cada uno deje de pensar que es un objeto que está esperando la acción del otro y se convierta en un sujeto que mueva la acción que va a generar su propio desarrollo, su propia protección. Cuando hagamos las inversiones adecuadas en el fortalecimiento de las capacidades de esa comunidad vulnerable, la que sea, vamos a avanzar a pasos firmes, sostenidos, paso a paso, año a año, gobierno tras gobierno, funcionario tras funcionario, a la sostenibilidad del desarrollo integral por el que todos estamos luchando, al que todos aspiramos, pero sobre todo que el país necesita para garantizar que todas y cada una de las fuerzas vivas de la nación, a nivel comunitario, a nivel gremial, a nivel académico, a nivel profesional, contribuya con sus esfuerzos, recursos y capacidades a la consolidación de ese país que todos aspiramos en la utopía riesgo cero. Hasta la próxima entrega, queridos amigos, donde seguiremos conversando con ustedes sobre las oportunidades que tenemos para consolidar este país nuestro desde la utopía riesgo cero. Nos vemos la próxima semana por estos mismos canales a esta misma hora en otra entrega de la utopía riesgo cero.